y le cedo la palabra a Iván para que empecemos con esta reunión. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Pues muchísimas gracias, como siempre, a ti, Nelly, a Lapsi, que pues, es mi casa y que me permite hacer estas locuras de en poco tiempo lograr generar eventos que tengan el impacto que se busca de comunicar temas de vanguardia. Eh, es un tema, el tema de la PUE es un tema que en las últimas semanas ha tenido una trascendencia jurídico-técnica en las empresas privadas del país. ¿Por qué? Por la falta de claridad, por la falta de comunicación, porque de repente, de un día para otro, Secretario de Gobernación se volvió un comunicador eficiente y se puso a reportar o a acercarse a las asociaciones de diversos sectores de mercado. Ah, técnicamente decirles que pues ya estaba cerca el plazo. Voy a decir la palabra, a lo mejor está mal ocupada, pero salió a pelar el machete, decir, señores, pues, el 31 de marzo se vencen plazos y necesitan cumplir con los mecanismos de interconexión. Y por ahí también tuve a bien estar platicando con algunas personas y ver que entre todo inundación de información, hay algunas personas que se han autodenominado especialistas en la materia de colegios reconocidos, como el INCAM, que han generado eh, grandes controversias y grandes información porque se está confundiendo obligaciones. Por ahí tenemos la obligación del sistema de alertamiento, la obligación de la interconexión, la obligación del registro nacional. Y bueno, hay varias, ¿cómo se llama? El sistema de inteligencia, etc. Entonces, voy a empezar desde el principio y ver cómo traemos las fechas. Si recordamos, todo esto nace desde el 16 de julio de 2025, que se crea las modificaciones a la ley de desaparición forzada. Se crea un articulado especial para la plataforma única de identidad, que tiene la finalidad de coadyuvar entre las diferentes instituciones, llámese instituciones gubernamentales o instituciones diversas, que son las instituciones privadas, que sí tienen ciertas características establecidas en la legislación. Y bueno, a partir de ahí se da un conjunto de plazos para crear los lineamientos y para crear los manuales. Los lineamientos se crean por ahí del mes de diciembre, noviembre-diciembre. Se ponen a disposición públicamente a través del Diario Oficial de la Federación y pasa un periodo de tiempo y el 23 de enero se publican en el Diario Oficial de la Federación los manuales técnicos y si bien el transitorio hace referencia a los manuales operativos, que esa es una gran confusión que está en los medios, ¿no? Y en los análisis de algunas instituciones y entidades y consultores especialistas expertos en la materia. La realidad es que la Secretaría de Gobernación ya ha presentado en diferentes instituciones y de forma muy institucional que la fecha del primer plazo de cumplimiento es el 31 de marzo, contando los 45 días que establece el, este, el transitorio, tercer transitorio de los lineamientos, ¿vale? Si nosotros contamos el 23, pues entonces contaríamos las semanas de 5 en 5, quitamos 2 días que fueron festivos en el mes de febrero, bueno, uno en febrero y uno en marzo, y entonces con eso nos da la fabulosa fecha del día 31 de marzo. Y aquí es donde se empieza a poner bastante coqueto. ¿Por qué? Porque voy a presentar mi pantalla, ahorita nada más voy a ver que no tenga nada ahí raro. Sí, aquí no tengo nada raro. Se empieza a poner
bastante bueno esto porque si vemos el tercer transitorio dice los usuarios que se interconectan a la plataforma de identidad para finalidades de búsqueda, localización e identificación de personas con reporte de desaparición y no localización deberán solicitar su acceso. Solicitar su acceso, solicitar, no es tener toda la plataforma, no es tener ya todos los mecanismos de interconexión. No, aquí dice, deberán solicitar su acceso en un plazo no mayor a 45 días hábiles posteriores a la expedición de los manuales citados en el transitorio anterior. Aquí está, esta es la obligación. Y aquí están los manuales, manuales de operación de plataforma de identidad, el manual técnico de solución tecnológica para instituciones diversas y el manual técnico para solución de tecnologías, solución tecnológica para instituciones públicas. Estos son los dos manuales que se crearon y se distribuyeron a través del Diario Oficial de la Federación el 23 de enero. Y este de aquí arriba, este manual de operaciones, es un manual que es de uso interno, no es una necesidad que se publique para todos nosotros y es la forma en cómo va a operar la plataforma única de identidad en el Servicio de Nacional de Identificación. No es la forma en la que nosotros tenemos que interconectar aquí, esto es muy claro. Ya la Secretaría de Gobernación en varias pláticas que ha dado diferentes instituciones hace referencia a este punto. Entonces, el primer elemento va por aquí, ¿no? Es 45 días, 31 de marzo, solicitud de acceso en un plazo mayor a esta fecha, ¿vale? El Servicio Nacional de Identificación entrará en operación en un plazo no mayor a 45 días hábiles posteriores a la expedición de manual de operación de la plataforma, que este es otro tema completamente diferente. Si vemos el, para que no empecemos con este tema de confusiones y por ahí algunos, he escuchado ya algunos análisis de personas que dicen, no, es que hasta que no salga el tercer manual no empiezan a correr los 45 días. Sorry, baby, ya corrieron los 45 días, ya los contempló el secretario de Gobernación, entonces vamos para adelante. Ahora, ya con esto en mente, es importante ver que existen un conjunto de requisitos que se deben de tener ya claramente identificados y uno es el proceso de registro en la plataforma, ¿vale? Este tema del registro de la plataforma tiene dos requisitos fundamentales. Uno es el tema de la llave MX, pero tiene una necesidad muy particular que esa llave MX con la que nosotros intentemos dar de alta el registro debe contar con el registro de una persona moral, ¿vale? Y aquí se viene un tema también bien delicado, ¿no? Si nosotros nos vamos a la ley de simplificación de trámites burocráticos, que también se creó y se publicó el 16 de julio de 2025, nos daremos cuenta que la llave MX tiene una perspectiva de edificación de la representación legal en medios electrónicos de una persona con base en la designación de ese privilegio a través del sistema de llave MX. ¿Qué significa eso? La plataforma está hecha para que cualquier persona que tenga la llave la fiel, llave punto key, punto ser y contraseña de una entidad o una institución privada, persona moral, podrá registrar ese vínculo de la llave MX personal en el sistema de llave MX, ¿vale? Entonces, indispensable, si no está asignada una empresa en esa representación ante la llave MX, la plataforma de búsqueda de personas no nos va a permitir generar el registro, ¿vale? Primer requisito. Segundo requisito, tenemos que contar con dos herramientas tecnológicas importantes. Una, la dirección IP fija que establece el lineamiento y el manual técnico. Y el webhook, ¿qué significa? el, la base de conexión a través del protocolo HTTP
con seguridad HTTPS, eh, con el primer endpoint de la API, que es la de activar reporte prueba. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que se va a hacer la primera prueba de interconexión entre la PUI y nuestro sistema, puede estar completamente desarrollado o no, ¿vale? Y esto es bien, bien relevante. No nos está diciendo que debemos de ya tener un producto terminado, sino que debe de cumplir con los requisitos para esa primera conexión y que a través de ese modelo y un usuario y una contraseña que nosotros le gestionemos a la PUI, ya tendrá la posibilidad de generar mi registro de conexión, ¿vale? Entonces, ya tenemos, esa es la primera obligación que se vence el 31 de marzo. A partir de ahí, no hay un transitorio si vemos la implementación y ejecución de los presentes elementos llevará a cabo las instituciones competentes, ta, ta, ta. Si vemos, ya no hay ningún transitorio que nos diga cuánto tiempo tenemos para ya terminar la interconexión, ¿vale? Entonces, con eso en mente, el plazo es completamente asequible y cumplible, siempre y cuando tengamos una visión estratégica de la arquitectura que tenemos que plantear para poder llevar a cabo las operaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué, una vez que tenemos eso, qué sigue? Necesitamos cumplir con todos los requisitos de los manuales, cuáles son esos requisitos. Aquí yo me enfoqué en un solo endpoint, que es el endpoint de activar reporte a prueba. Sin embargo, la realidad es que necesitamos un segundo endpoint, que es el de login. Que este tema de login lo que va a permitir es que a través de un barrier se tenga la interconexión mediante un token JWT para poder interactuar con las APIs que requieren un usuario y una contraseña, ¿vale? Entonces, pensemos que ya la obligación se pone un poquito complicada, pero la realidad es que yo aquí les quiero presentar un programa de cómputo que estuve desarrollando hace un par de días con la finalidad de dar cumplimiento a este tema. Déjenme, voy a quitar tantito de compartir para pasarme a donde está. Voy. Para que vean que no es o sea, no es algo trivial, pero tampoco es algo imposible. Este proyecto PUI, aquí está, ya casi lo tengo, voy, aquí está. Ahorita ya se va a presentar en pantalla. Y voy a abrir mi proyecto. Yo con aproximadamente un conjunto de 249 líneas de código en Python, logré ya tener este, las primeras características operativas. A ver, no quiero sobresimplificar el trabajo de un desarrollador, ¿no? Y eso no será nunca la finalidad. Lo que quiero decir es que también no podemos, el desarrollador no nos puede decir que son proyectos de 3 o 4 meses o 5 meses, ¿no? Siempre hay una justa medida para el cumplimiento normativo. Entonces, si vemos por aquí, ya hemos estado trabajando aquí está. Vamos a darle aquí localhost 8000. Y esto es un ejemplo de la plataforma de cómo se debe de llevar a cabo. Si vemos aquí, tenemos el login, tenemos el activar reporte, tenemos el desactivar reporte, que son los tres objetos que se solicitan obligatoriamente. Y a partir de aquí, esa es la interconexión que nosotros, bueno, y el de activar prueba, activar reporte prueba, que son las tres interconexiones que nosotros necesitamos recibir de la PUI. Aquí hay que tomar en consideración que la PUI va a exponer algunos otros endpoints, pero esos son
en donde nosotros vamos a entregar información de lo que recolectemos de nuestros datos hacia la PUI. Entonces, con eso ya nos queda, o nos debería de quedar claro que tenemos una obligación acotada de desarrollo de software para recepción de APIs y una segunda parte de nuestro modelo tiene que ver con la forma en que vamos a entregar la información. Y tenemos una tercera obligación que sale de la característica técnica y se mete en los temas de protección de datos personales. En el tema de protección de datos personales hay un elemento sumamente importante. Si bien ya vienen los requisitos de los datos que tanto la PUI nos va a entregar como lo que nosotros tenemos que entregar a la PUI, hay que ser muy conscientes que lo que vamos a entregar de información de datos personales debería obligatoriamente estar restringido y documentado con base en nuestro aviso de privacidad. ¿Y esto por qué es así? Entendamos que el aviso de privacidad es un cumplimiento normativo que tenemos con el titular sobre el tratamiento de los datos personales, que está basado en un derecho humano sobre el titular. Sin embargo, cuando nosotros entreguemos información a la PUI, lo que nos vamos a encontrar es que estamos entregando información a un organismo público que, basado en las características descentralizadas de la Administración Pública Federal o desconcentradas de la Administración Pública Federal, pueden generar un mecanismo de información para otras instituciones, como la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno. Y esto es bien relevante que lo tengamos en consideración. Si nosotros tenemos en nuestro aviso de privacidad que tenemos el dato 1, 2, 3 y por algún motivo a la PUI le entregamos de una persona el dato 1, 2, 3 y 4, entonces estamos dejando evidencia fehaciente ante un organismo público de que estamos haciendo un tratamiento excedente de datos con respecto a un titular, ¿vale? Entonces, técnicamente estaríamos comprometiendo a nuestras empresas en un tema de incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en protección de particulares, completamente sancionable y con una evidencia fehaciente que es pública, ¿vale? Entonces, nos tendremos que olvidar de los hechos notorios y de todas esas cosas raras que de repente sirven como mecanismo de defensa, porque técnicamente estamos entregando información y queda evidencia en un sistema que es público, ¿vale? Ahora, al revés, ¿qué pasa si yo digo en mi aviso de privacidad que tengo una información de una categoría de titular? Pensemos en un cliente y tengo el dato A, B, C, D, E y que lo tengo como tratamiento. Y yo a la PUI solamente le entrego A, B y C. Entonces, estaríamos incumpliendo los requisitos de entregar la información que coadyuve para la búsqueda, localización, etc., de personas no localizadas o con una clasificación de desaparición. Entonces, podría ser percibido como una omisión que atente en la comisión y en la motivación de la legislación y por ende podríamos sernos susceptibles a las sanciones que están establecidas tanto en la ley como en los lineamientos, ¿vale? Entonces, es importante ver que el tema de la PUI, si bien no dice claramente, oye, tienes que cumplir con el inventario de datos, sí hace referencia bajo los términos de la ley que se deben de cumplir con las características y preceptos establecidos en las leyes en materia de protección de datos personales, ¿vale? Entonces, con eso ya tenemos un conjunto de actividades que necesitamos analizar a profundidad. Debe de haber una especialización en eh, manejo de datos personales, en generar los inventarios de datos personales, en mantener una información clara y objetiva en los avisos de privacidad, los Data Privacy Agreements, la información que traspaso con mis proveedores y terceros, la información que obtengo de terceras partes para el data enrichment. Todo eso lo debo de tener ya muy claro. ¿Vale? Que eso sería un tema de gobierno de datos.
Más allá de ese requisito, ahora el siguiente paso es ver que esa información, dependiendo de la empresa, podrá estar distribuida en uno, dos, tres, 5, 10, 15 sistemas, pero más allá de la cantidad de sistemas, una de las obligaciones para la entrega de información es que necesitamos entregar información histórica con 12 años hacia atrás. Entonces, ¿qué significa? Y hace rato lo estaba platicando en una conferencia, en una plática que tenía. Pensemos en una empresa sector financiero de 10 millones de clientes. No estoy hablando de alguien en específico. Pensemos que esa empresa con 10 millones de clientes, para llegar a 10 millones de clientes, ha tenido un churn de altas y bajas de clientes que nos llevan a un histórico de 12 años de 60 a 70 millones de registros, más o menos. Entonces, salir con una postura de decir que, oye, como que hace rato que platicamos con Sam, salir con una postura de decir, oye, es que yo ya tengo un sistema o un modelado de arquitectura tecnológica que es utilizable para todas las instituciones financieras, pues suena complejo. ¿Por qué? Porque hay que ver, uno, tenemos instituciones financieras que tienen core bancarios que son muy viejos, que sus sistemas de operación de almacenamiento de información datan de los años 80 o años 90. Entonces requieren un conjunto de elementos de transformación de información y en algunos casos los históricos están en sistemas de almacenamiento de cintas magnéticas o algunos sistemas de almacenamiento que requieren una gran cantidad de trabajo. Entonces, el hecho de decir, oye, ya tengo una arquitectura que se va a ir a conectar y que va a recibir información, suena muy ambicioso y ahora sí como la serie esta de, de Estados Unidos se me hace falso, Rick. ¿No? Es complejo o parece falso, Rick. Es complejo identificar cómo son las arquitecturas de cada una de las empresas porque no hay una homologación de datos. Si bien hay estrategias de arquitectura de gobierno de datos que nos llevan a un sistema amplificado o a mecanismos tipo OData o tener un sistema de recolección semiautomatizado. También existen los data lakes, existen otras estrategias de búsqueda de información a través de motores de inteligencia artificial, están los motores de clasificación de información, o sea, hay muchos mecanismos que podrían ayudarnos a hacer esa recolección de información, ¿vale? Entonces, sí es importante hacer un planteamiento arquitectónico lo suficientemente robusto que se acople a las necesidades de cada organización. Y en tanto los temas de volumetría, en tanto la cantidad de fuentes de información, hay fuentes de información y lo quiero plantear desde una perspectiva muy amplia. Pensemos en empresas que gran cantidad de su operación la tienen en Excel o son empresas de excelencia porque todo lo tienen en Excel. Y entonces, ¿eso cómo lo vamos a plantear en un esquema automatizado de estas arquitecturas que se están vendiendo en el mercado que no tienen sustento técnico jurídico? ¿No? Entonces, sí es importante ver ese punto. Otro tema sumamente relevante es en la parte arquitectónica, es el tema de continuidad, ¿vale? Se hace referencia a que la continuidad operativa de la plataforma de interconexión debe de ser lo suficientemente robusta para solventar las necesidades operativas de los reportes que se administran por parte de la PUI. Entonces, hay algunos parámetros establecidos dentro de los lineamientos y dentro del manual o dentro de los manuales. Sin embargo, sí hay que evaluar que hay una de los endpoints de consumo de la PUI que nos permite reactualizar cuando nosotros nos caemos y necesitamos tener un modelo operativo que permita discernir entre lo que ya procesé y lo que no he procesado con base en mis periodos de caída, ¿vale? Y otro elemento importantísimo que no sé, y eso es una duda que tengo legítima, si lo analizó
correctamente la, la ATDT y Secretaría de Gobernación, es el tema de las direcciones IP, ¿vale? Nos dice que debemos de tener una dirección IP fija, ¿vale? Entonces, todos los que hemos estado en tecnologías de información sabemos que comprar una IP fija, de primera instancia, pues, ya está muy complejo, ¿no? Porque ya no todas las empresas de telecomunicaciones tienen IP fijas para vender, por una parte. Dos, pensemos que ya la conseguimos. La plataforma de la PUI para solicitud de acceso dice que debe ser una IPv4, ¿vale? ¿Qué significa IPv4? Que son de 4 octetos. Entonces, ya muchos de ustedes han escuchado el 201.164.35.42. Este tema de las direcciones IPv4, llevamos aproximadamente 20 años lidiando con un problema de limitación de consumo, que significa que ya se acabó el direccionamiento para ser repartido. Y entonces hoy, bajo una estrategia de interconectividad y para identificar plenamente a una institución, nos dice el gobierno federal que necesitamos que se clarifique una dirección IP fija para una empresa. ¿Qué nos lleva a esto? Si más o menos, y esto con los datos públicos más o menos que están bien o mal ahí en INEGI, estamos hablando de 6 millones de personas morales a nivel nacional. Entonces, estamos hablando de 6 millones de direcciones IP que necesitaríamos tener disponibles para poder categorizar esas características o para cumplir con ese requerimiento. Y me podrá decir alguien muy técnico, oh, pues es que podemos en una sola dirección IP podemos meter a través de los puertos varias empresas. Estoy de acuerdo, pero técnicamente, bajo los términos establecidos en la PUI, no hay forma de que tú le puedas designar el puerto más que a través del webhook. Pero la dirección IP, entonces diríamos que una dirección IP podría ser ocupada para varias empresas y eso elimina la identificación plena que está buscando el sistema de la PUI para poder identificar las llamadas de un API que vienen de una institución con una ID de institución, ¿vale? Entonces, no sé, y eso les digo, es una duda legítima que tengo porque sí, las personas que han querido hacer alguna solicitud a la ATDT, comúnmente no hay una comunicación fluida, pero sería bueno que en algún momento, o sea, alguien, ya sea en la mañanera o en algún lugar, nos dijeran si lo tenían contemplado o realmente lo analizaron con una persona lo suficientemente buena técnicamente para identificar que están generando un problema de desabasto de direcciones IP que no está contemplado y que estamos en un proceso de migración hacia IPv6 en México. Entonces, tomando en consideración ese tema, en la parte arquitectónica también se prevén algunos elementos importantes que deben de ser eh, operativos y que se deben de calificar correctamente. Si bien podemos, no dice que no podemos ir a AWS o a Azure o a alguna de las plataformas de cómputo nube a comprar una dirección IP, este, esto nos lleva también a un cumplimiento normativo en materia de protección de datos personales por uso transfronterizo de datos personales, que nos lleva a otro contexto regulatorio, ¿vale? Y más aún, hoy que no tenemos reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de Particulares, y tenemos una promesa de una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de Particulares con una amenaza del 12 de enero de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de que vienen con un corte sancionador. Entonces, creo que ese tema de protección y uso de datos personales debería de ser un tema de análisis muy a profundidad, ¿vale? Entonces, ya empezamos a desmenuzar varios puntos, pero hay un último punto antes de ello. Igual si alguien quiere interrumpirme, quiere tener alguna duda o comentario, lo puedo atender, ¿eh? Yo me sigo como hilo de media, pero aquí otro punto
relevante que tenemos que tomar en consideración es que la misma PUI eh, nos lleva a un incumplimiento de los principios establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de Particulares y lo de sujetos obligados. ¿Por qué? Porque eh, lo voy a poner en un ejemplo muy simple. Si nosotros, para nuestra operación, legítimamente y bajo el principio de proporcionalidad, utilizábamos únicamente nombre, apellido paterno, apellido materno, el número de teléfono y el correo electrónico, hoy en día a través de la PUI me pueden dar información que ya no es propia de mi operación y lo podemos ver en el manual. Aquí voy a quitar tantito la pantalla. ¿Dónde está el manual? Servicios de interconexión. No, ahí voy, me voy a tardar unos segunditos, pero ahorita lo vamos a analizar muy rápido. Aquí está 23, diversas. Ya lo he descargado como 50,000 veces, pero siempre lo pierdo. Ahí está. Voy para adelante. Ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Veamos. ¿Qué es lo que me puede dar la PUI? Notificar coincidencia, no. Es activar. Activar reporte. Por acá debe venir. Voy porque aquí está. Cuando se hace la activación de reporte, veamos qué es lo que me pueden entregar. A ver, este, del lado de la PUI y de la ATDT se pueden, eh, ¿cómo les puedo decir? Podrían decir que no hay un tratamiento eh, claramente establecido. ¿Por qué? Porque hacen referencia a que los campos no son obligatorios, ¿vale? Pero en el momento, y nada más con los conceptos que están establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales, dicen que el tratamiento es cualquier procesamiento. Así nada más sea porque me llegó y lo leí el documento para descartarlo, ya hay un procesamiento, ¿vale? Y eso veamos los manuales técnicos del extinto INAE y que hoy en día, si bien como parte de una estrategia, la Secretaría de Anticorrupción no quiere reconocer esos manuales, pues técnicamente pues, es lo que se ocupa como para darnos un norte de cómo está la situación. Pero si yo nada más necesitaba nombre, correo electrónico y teléfono como parte de mi operación, pues eso ya no es del todo cierto, porque ahora como dato obligatorio también voy a procesar el lugar de nacimiento. También voy a procesar la fecha de nacimiento, la fecha de desaparición, que estos ya no son obligatorios, pero bueno. Sexo asignado, teléfono, correo, dirección, calle, número, colonia, código postal, municipio, entidad. Datos que potencialmente en algunos segmentos de mercado no necesitaban. Y ahora la PUI me los va a poner a consideración. Entonces, ¿se requiere un cambio en el aviso de privacidad? Sí, sí se requiere. ¿Por qué? Porque hoy voy a tener que procesar datos que ya no son parte propia de mi operación, sino es parte de los requisitos que establece una legislación, que si lo queremos ver de una forma sana, pues entonces la ley prevé que si como parte de las características de obligaciones jurídicas o judiciales se requiere ese tratamiento, no necesito consentimiento, ¿vale? Entonces eso también violenta desde una perspectiva
el derecho de los titulares de su protección de datos personales. ¿Por qué? Porque ya el simple hecho de categorizarme, y aquí quiero ser muy enfático, la ley dice personas desaparecidas o no localizadas, que jurídicamente son dos cosas completamente diferentes y que no están alineadas a la generalidad de un delito, ¿vale? Porque la clasificación de no localización en términos civiles se puede confundir con otro tipo de preceptos jurídicos y otras instituciones jurídicas, ¿vale? Entonces, aquí nos pone contra las cuerdas este tema porque el principio de proporcionalidad ya se perdió y no lo controlo yo. El principio de proporcionalidad es de aquí hacia arriba de la cantidad de datos que voy a procesar. Luego, otro tema importante es en el principio de proporcionalidad, es el tema de, bueno, perdón, me voy a regresar tantito en el otro punto, también afecta el principio de información, ¿vale? Entonces, son dos principios que necesitamos trabajar desde esta perspectiva. Y el segundo es el principio de proporcionalidad para la minimización de datos personales, principalmente en los aspectos de la biometría, ¿vale? Aquí voy a buscar huella. Bajo los preceptos de las personas que estaban metidas en datos personales, se utilizaban lo que eran las PET, las Privacy Enhancement Technologies, y uno de los puntos era la privacidad, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Diferencial. Y también se ocupaba el tema de utilizar los estándares internacionales de la ISO, que también está establecido en el año 71 para instituciones financieras, para el tema de uso de minucias biométricas, ¿vale? Pero con este tema se acabó. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí? Cuando yo diga que tengo huellas y las voy a tener que transmitir, tengo que incluir un objeto formado por campos correspondientes a los siguientes elementos de la tabla de referencia, o también serán esos cuatro. Cada huella de la que se disponga debe tener una resolución mínima de 500 ppi. Ya no necesito mandar las minucias, porque las minucias están basadas en una plantilla. Entonces, lo que se nos está solicitando es que tengamos las huellas en un formato con estas características, y se va a mandar un archivo en formato WSQ. ¿Qué significa ese formato WSQ? Nada más para que lo vean por acá. Veamos. Imagen en formato WSQ. Esto es una imagen en formato WSQ, entonces prácticamente estamos teniendo la huella. De aquí se pueden sustraer las plantillas. Entonces, ahora sí, si antes no teníamos un procesamiento de datos personales lo suficientemente formal, porque lo que hacíamos era hacer una sustracción de las minucias biométricas y resguardar las minucias biométricas, hoy en día con estos lineamientos que están con estas características, nos está obligando a entregar el tema de los WSQs con información de biometría. Entonces, un tratamiento que ya habíamos operado, en donde se había realizado una mejora en la forma de gestión de privacidad, lo estamos trasladando hacia un cumplimiento normativo de mantener un formato de huellas que puede ser bastante riesgoso para el titular de estos datos. Y por ahí se viene un tema de que, y les digo porque seguramente técnicamente habrá alguna defensa en algún momento de las autoridades, y se van a defender con que, oye, sí, sí se está haciendo tratamiento, pero como parte del Privacy Enhancement Technologies está el tema de cifrado, ¿no? Este, sí, pero no. A final de cuentas, el cifrado hace los efectos de una disociación siempre y cuando no tenga la llave, ¿vale? Pero como parte hay que tomar en consideración que vamos a tener un cifrado AES 256 GCM que requiere una llave pre-shared o precompartida entre los participantes. Entonces vamos a tener una llave precompartida entre
la, este, el de Secretaría de Gobernación y cada una de las instituciones diversas, ¿vale? Entonces, técnicamente, hay tratamiento de datos personales de biométricos en ambos sentidos. Que eso era una de las situaciones que en algunas conferencias que he dado en materia de seguridad con respecto a datos biométricos, había planteado que técnicamente no estábamos haciendo tratamiento de datos biométricos, estábamos haciendo tratamiento de minucias biométricas que tienen otra característica particular de disociación de información. Pero bueno, aquí esto es con respecto a las características de las huellas y esto mismo aplica para las fotografías porque se piden con una calidad lo suficientemente aceptable, de tal manera que puedan ser reproducibles las minucias biométricas a través de plantillas preestablecidas, ¿vale? Entonces, si vemos también aquí hay un tema de manejo de información y que debe de estar claramente planteado bajo los términos de sus procesamientos internos. Entonces, el tema del gobierno de datos se vuelve un tema muy relevante porque nada más lo voy a poner en un caso de instituciones financieras. Las instituciones financieras que ocupan en sus modelos de KYC todos estos planteamientos para el onboarding digital, pues van a tener que retransformar parte de sus arquitecturas para gestionar esa información y realmente poder proporcionar ese dato a la PUI, ¿vale? Entonces, si vemos, hay muchas cosas que necesitamos atender para poder dar seguimiento y atención a las necesidades de la PUI, ¿vale? Como parte de esta propuesta de valor y de estas necesidades operativas, es importante ver, aquí ya, no hagamos caso al tema, este, eh, no técnico, vayámonos a lo técnico. Aquí, con conjunto con David Pizaña, desarrollamos un modelo operativo de cumplimiento en donde ya vienen establecidas algunas características operativas. Esto, en privado se los puedo compartir. Sin embargo, también si se van a mi página web, en la sección de notas informativas, aquí podrán encontrar que hice un checklist de todas las obligaciones en materia de materia de interconexión con la PUI. Aquí está el checklist. Sí suena un tanto técnico, pero la realidad es que es un modelo operativo completamente técnico. Ya por último, en materia de seguridad de la información, porque estaba hablando de muchas cosas jurídicas, ANLAPSI es una asociación de seguridad de seguridad informática. Es importante destacar que es una de estas normas, lineamientos, son de los pocos que tienen una característica técnica claramente descrita de los lineamientos de seguridad de la información. Se hace referencia a la necesidad de contar con un SAST, que es un análisis estático de código, un análisis dinámico de código y un conjunto de evaluaciones sobre la forma de uso de los recursos tecnológicos en el despliegue del sistema tecnológico. Entonces, en ese concepto se establece que todo el programa de cómputo que se ponga a disposición de la PUI debe de cumplir con los requisitos de seguridad de la información, de no tener vulnerabilidades para poder ser dispuestos a la interconexión, ¿vale? Y se debe de presentar como parte de los requisitos para que podamos integrarnos al ambiente productivo de la PUI. Y ya por último, se debe de contar con una sandbox, que es un ambiente de tipo pruebas semiproductivo que permita la interacción para hacer algunas interconexiones y en algún momento llevar a cabo revisiones por parte de las autoridades competentes. Esto en un principio de alta trazabilidad, ¿vale? Eh, yo con eso hasta aquí me voy a quedar para que quede espacio para atender dudas y comentarios. Marlene, Hola Iván, muchas gracias por este espacio y por compartir todas estas dudas que tenemos al respecto.
y bueno, pues tú y yo nos conocemos perfectamente y me surgen ahí dos dudas que había puesto en el chat. La primera era que una vez si cuando se hace el registro, si el webhook genera una conexión fallida, ¿cuánto tiempo se tiene para volver a solicitar la interconexión? Ahí te hace referencia que puedes hacer 3 intentos y después de ese periodo de tiempo te tendrás que esperar un periodo de tiempo. Si no estoy mal, son 72 horas Ok, después de los primeros 3 intentos fallidos. ok, En el manual viene establecido ese tema de los periodos de tiempo fallido. Por eso es importante tener ya tu intercomunicación previamente probada. ok, eh, el programa que, por ejemplo, les presentaba, nosotros lo que hemos hecho es verificar los barriers para que se valide ese tema. Entonces, pues, por algo se puede empezar para que se conozca la codificación. Con todo el gusto del mundo yo lo puedo compartir. ok, muchas gracias. Y mi segunda pregunta hablaba sobre el tema, obviamente, de protección de datos personales, todo ese gobierno de datos que debe de tener la empresa. ¿En qué momento se tiene que compartir esa información a la autoridad? A ver, no te entendí. Sí, Esa, ¿me lo este, repites? se hace el registro, ¿no? No sé, se da de alta la empresa, llave MX, se comparten la URL, los endpoints y toda esa parte de documentación que tiene que tener la empresa, compartir avisos de privacidad, políticas, etcétera. ¿En qué momento se hace ese envío de información? Mira, no hay un transitorio establecido para esas características. Lo único que está establecido es el tiempo para la solicitud de registro. Y hay que tomar en cuenta que dependiendo del tamaño de la empresa, es cuando tú podrás llevar a cabo las acciones concluyentes para entregar uno, porque necesitas entregarles a la Secretaría de Gobernación tu SAS, tu DAST y tu SSA, ¿no? Mm. Y aparte comprobar que no tiene ninguna vulnerabilidad. Entonces, pensemos que tú contratas una empresa, tienes tu desarrollo de software, te hace tu SAS, DAST y SSA y te dicen tienes 5 vulnerabilidades. Entonces, necesitas redesarrollar tu plataforma para quitar esas vulnerabilidades o corregir las vulnerabilidades, como lo quieras hacer, ¿vale? Entonces, una vez que termines con ese proceso, ahí ya cumplirás ese requisito para podérselo exhibir a la Secretaría de Gobernación. Entonces, ¿cuánto tiempo te va a llevar? Te puede llevar, dependiendo del desarrollo, te puede llevar un día, 2 días, 5 días, 15 días, 30 días. Y también dependerá de la robustez del análisis para diferentes sectores regulados, ¿no? Poner a disposición una página pública que va a tener recepción de conexiones a través de Internet, pues te lleva a que se va a abrir tu grado de exposición en medios electrónicos. Entonces, tu nivel de riesgo en sectores como financieros, seguros y fianzas, pues va a requerir un poco más de eh, ¿cómo se llama? De tiempo procedimental para cumplir con ese requisito. Entonces, yo lo que les digo es, necesitamos, uno, empezar a cumplir con los requisitos que establece la ley, que es generar registro, y con eso también desahogarnos un poquito del elemento de cumplimiento normativo para poder hacer las cosas con una solvencia técnica jurídica lo suficientemente robusta para no impactar ni afectar las operaciones de la empresa. O sea, quiere decir que va a haber, o sea, requerimientos, por ejemplo, una empresa que a lo mejor no tiene todo cubierto, o sea, como lo dijiste al principio, se registra y bueno, es el primer paso. Y entonces ahí van a ver los diferentes requerimientos por parte de la autoridad para ir entregando la documentación correspondiente y así. No, más bien es al revés. Tú vas a ir haciendo las solicitudes para cuando tú ya te sientas preparado, Ah, ok. ¿no?
Ujú. Tú vas a ir y te vas a poner, lo voy a decir así muy burdamente, te vas a ir a poner el pechito de, oye, pues yo ya Pechito. estoy, ¿no? Yo ya estoy listo, pues evalúame. Y los requisitos de la ley establece que pues, podrán, la Secretaría de Gobernación con la ATT pueden hacer unas verificaciones de toda tu infraestructura y comprobar que lo que estás diciendo es real, ¿no? Entonces, sí dependemos mucho de los tiempos gubernamentales más los tiempos internos de las empresas. Ok. Sí, 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 sí queda claro, Marlene. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, el transitorio que es obligatorio del 31, pues está muy claro. Y también es un tema de quitarnos un poco el susto, ¿no? Porque, Ujú. o sea, ya se estaba por ahí planteando por algunos, siempre lo digo, soy de pseudo especialistas, diciendo, no, es que ya tenemos que tener todo listo y vamos a operar. Yo en la mañana lo comentaba con una muy buena amiga, le decía, a ver si no puede ser posible, para mí mejor, ¿no? Que ya se cumpla porque como ando vendiendo el tema de cumplimiento, pues entre más rápido, pues más pleitos me caen. Pero la verdad es que no es así. La realidad es que es un conjunto de pasos que se deben de llevar a cabo consistentemente para que realmente el cumplimiento normativo sea lo suficientemente robusto y que no ponga en riesgo a la empresa. ¿Vale? Muchas gracias, Iván. No, no, no hay que, Marlene. Elsa, por favor. Hola, hola. Elsa. Si estás hablando no se te escucha, Elsa. No te escuchamos, Elsa. Bueno, bueno. Ahí Ahí. ya creo que ya se te escucha. Ah, sí, muchas gracias. Buena tarde. Una pregunta que justo va relacionada con el registro. En caso de, digo, entiendo que tenemos que obtener primero la llave MX del representante legal y una vez que se obtiene esa llave del representante legal, ya se genera la llave de la empresa. Em, En caso de que un representante legal sea representante legal ante el SAT, porque esa también era la pregunta de si solamente se puede dar de alta a aquellos representantes legales que estén ante el SAT o puede ser una persona diferente a la que está registrada ante el SAT. Mira, Porque, uh-huh. me gustaría contestarte contundentemente. Sin embargo, hay dos elementos importantes. La limitación técnica y tomemos en consideración que bajo las leyes mexicanas en materia civil, lo que no está restringido está permitido. ¿Estamos de acuerdo? A diferencia de la cuestión administrativa, que lo que no está escrito no está permitido. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué pasa? Vamos, y me voy a ir a la ley de- a ver, nada más para contestar una pregunta de checklist, lo voy a poner en el chat la liga, ahí está. Voy a irme al ley de simplificación, digitalización, para la ley nacional para eliminar trámites burocráticos. Uh-huh. ¿Vale? Si vemos ahí el tema de las personas morales, vamos, ahorita ya cuando encuentre el punto lo pongo en pantalla. Permíteme. Sí. Y va relacionada esta primera pregunta, porque como bueno, hay una empresa, más bien un representante legal que sería representante del legal de dos entidades, saber si también nos permitiría el sistema o si ustedes han tenido ese ejercicio de verificar si a una persona, un representante legal puede tener, digamos, que la llave o ese acceso de dos personas o existe como algún impedimento por parte del propio sistema que nos esté arrojando. Mira, sí que ahorita vamos contestando de una en una.
Ujú. Generar, aquí está. Personas que generan visitar servicios de validación. Mm, Unificación. Responsabilidades administrativas. No lo encuentro rápido. Ahorita le sigo buscando porque no me. Mientras tanto, te voy a contestar la segunda. Ok. Porque esa está más fácil. Ujú. ¿Vale? Y eso lo podemos ver directamente aquí. Es plataforma única de identidad. Ahorita vamos a hacer aquí el ejercicio Ah, de sí, lo que gracias. comentas. Ya lo voy a presentar en pantalla. Ujú. Comenzar inscripción. Ah, no es cierto. Ya me he metido de nuevo. Aquí, como parte de la plataforma única de identidad, sí te permite inscribir varias personas morales, ¿vale? Pero me iba a meter a llave MX. Enviar código. Ahí está. Si ven, la seguridad de la plataforma, ahorita, no cierra sesión, este, está mal planteada, ¿vale? Eh, en verdad, se los juro que, cuando vengo con Adapsi, me acuerdo del buen Eder y siempre me dice, siempre propositivo, pero no podemos ser propositivos cuando encontramos cosas que deberían de cumplirse con los estándares mínimos necesarios, ¿no? Entonces, ahí voy. ¿Puedo agregar más de una persona moral? Aquí está la respuesta. Sí. Ah, ok, de acuerdo. Empezando por ahí. Dos, y ese es un tema que este, está mal diseñado porque si vemos hace referencia a la representación legal, pero la representación legal a través de la llave MX puede ser asequible por cualquier persona que tenga el punto key, el punto ser y la contraseña de una fiel. Entonces, y te lo voy a poner así, ¿eh? Y hay que ser bien conscientes de este tema, porque esto yo ya lo platiqué en otros foros, no, les digo, intento ser propositivo, pero la realidad es que esto está hecho muy mal. Y veámoslo así, si tú ahorita, Elsa, por algún motivo, pensemos que eres contadora, ¿no? Ok. Y tienes los puntos key, los puntos ser de todos tus clientes, no te los robaste, te los dieron ellos. Ujú. Y quieres proponerte como representante legal de todos tus clientes a través de la llave MX, lo puedes hacer. Ok. Y no hay nada que lo impida. Oh, entiendo. Ah, justo también esta pregunta me surgió en la mañana, había escuchado acerca de algunos problemas que se habían tenido relacionados a que se les otorgara la llave. Y como yo no lo he hecho, este proceso, pues quería saber si justo eso podría generar algún error o eh, algo que el sistema dijera, eh, no eres tú, digo, entiendo que cualquier persona que tuviera el punto ser y el punto key y la contraseña pudiera entrar, solamente que justo como no he hecho este ejercicio, tampoco sabía si es que podría presentarme algún error eh, al, al ingresar los datos de un representante legal que no esté registrado ante el SAT. Pero Es entonces que, quiere decir que podemos hacerlo a ver, lo puedes o hacer. no.
¿O se Vas a hacer- recomienda que sea mejor el que está registrado? ¿Cuál sería la mejor opción? Mira, jurídicamente debería ser la persona que tiene las facultades en escritura pública, Ok, ¿vale? Desafortunadamente, otra vez vuelvo a lo mismo. En la materia civil mexicana, lo que no está prohibido está permitido, ¿vale? de acuerdo. Que te puedes meter en otros temas, sí, este, pero pues con el mal diseño que tienen, pues, la realidad es que pues potencialmente se den cuenta en unos años o no, ¿no? Sí, y lo que queremos hacer, bueno, al menos por nuestra parte es justo am, tomar los mejores, pues sí, los comentarios que sean conforme a su experiencia en esta materia o en este proceso para poder aplicar nosotros esa información a nuestro proceso y hacerlo correctamente. Mira, yo jurídicamente yo te diría que sea el representante legal de la empresa, ¿no? Y el que esté designado bajo escritura pública y que haya pasado por todo el proceso de protocolización, ¿vale? No necesariamente el representante legal que esté ante el SAT, no No, necesariamente. Ok, no, no, porque no, justo esa era más como la duda de que tiene que ser el representante legal que esté ante el SAT y que, pues digo, tenemos más, pero representantes legales, pero si para la plataforma requiere que sea el representante legal ante el SAT, pues lo vamos a hacer. correcto. Mira, no, a ver, también ese es otro tema. La representación, por eso ahorita estoy intentando encontrar el punto de la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos, que ahí es donde vienen los requisitos para registro. Si lo encuentro antes de que termine, te lo pongo en pantalla. Si no, con gusto, si me mandas un mensajito, te paso la extracción de la información. Ahorita les doy mis datos. Sí, justo esa era la otra, que si nos podría pasar los datos para poder contactarlo y correo o algo. Ya les puse mi teléfono ahí, Ok, por un perfecto. WhatsApp es muy, muy Listo. rápido, Sí, ¿vale? muchas gracias. Sí, ahorita en lo que estoy contestando todo lo demás, con todo el gusto del mundo, voy buscándole por acá, Ok, perfecto. ¿vale? Muchas gracias. Sí. Iván, también por ahí nos pregunta Javier si para el registro y los requerimientos se menciona Sandbox y la URL final. ¿Cuál debemos subir para el registro? Es que lo que te está pidiendo es la webhook, que es la que va a tener la plataforma de prueba, ¿vale? El tema de Sandbox sí se requiere, pero la que nosotros necesitamos poner a disposición, bajo los términos de ley, es el webhook que va a ser el ambiente productivo, ¿vale? Después vi por aquí, chat abierto para preguntas, buenas tardes. Decían que no corría el término porque no estaban los tres manuales. Ese tema ya lo platicaba. Este, el tercer manual que no está bajo los requerimientos, lo voy a volver a presentar en pantalla. Voy por acá. Lineamientos. Aquí está. Aquí está. Segundo, el manual de operación de plataforma de identidad para el Servicio Nacional de Identificación Personal. Este es otro tema completamente diferente. Servicio Nacional de Identificación Personal. Eso ya va a pasar. Si recordamos, eso es otro tema. Bajo los términos de la Ley General de Población, se estableció que antes de cualquier prestación de servicio se debe de verificar la identidad de una persona a través del CURP, ¿vale? Entonces, a lo que se refiere ese manual de operación de la Plataforma Única de Identidad para el Servicio Nacional de Identificación Personal es esa característica, ¿vale?
Y en el cuarto, el Servicio Nacional de Identificación Personal entrará en operación en un plazo no mayor a 45 días hábiles posteriores a la expedición del manual de operaciones de plataforma de identidad para el Servicio Nacional de Identificación Personal. ¿Vale? Y aquí, a ver, y es un tema de mala redacción. Los usuarios que interconectan deberán solicitar su acceso en un plazo no mayor a 45 días hábiles posterior a la expedición de los manuales citados en el transitorio anterior. Este podrá ser materia motivo de amparo, podrán ejecutar esas actividades. La realidad es que sí, y no dudo que alguien está haciendo esta actividad honrosa del amparo, ¿no? Hay que tomar en consideración dos temas. El amparo va a llegar a una institución gubernamental, a una institución judicial que hoy en día tiene evaluaciones que dependen de una votación y que pues estamos cerca de algunos periodos electorales, ¿vale? Eh, entonces, la posibilidad de que se dé el amparo, y veamos el caso del amparo para el tema de la suspensión del registro de líneas telefónicas. Un día se dijo que sí y el otro día dijeron que no, ¿vale? Entonces, pues podemos esperar y podemos ser muy positivos en decir que pues se podrán amparar, como se hacía anteriormente. Está previsto seguramente por parte de las autoridades administrativas y jurisdiccionales, entonces si se quieren arriesgar a eso, pues pueden arriesgarse a eso. Dos, la Secretaría de Gobernación ha salido a, como se los dije, a pelarles el machete a múltiples instituciones y a múltiples gremios, decirles que la fecha es el 31 de marzo, ¿vale? Que los manuales ya están ahí, y es un tema meramente de redacción, no es un tema que realmente esté esperando un tercer manual, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que yo les puedo decir abiertamente. Habrá algún abogado que diga algo diferente, siempre habrá una segunda opinión. En mi opinión personal y profesional, creo que debemos de ser muy consistentes en el cumplimiento normativo, ¿vale? Y no sé si hay algún otro por acá. Cuando la prueba del webhook, ok, voy a abrir la, cuando la prueba del webhook fue fallida, ¿cuánto tiempo pasa la empresa? Ya lo contestamos. ¿En qué momento se trataron? Ujú. No se visualizó información en la página de tu página web. Nos compartes tu página web, ya la compartí. El lado jurídico, ¿no existe alguna prórroga? Algo que hayas escuchado, no, no hay prórrogas. Los tiempos ya están muy, muy claros y hay mucha presión desde la Secretaría de Gobernación. Una SOFOM no regulada está obligada, a ver, son dos cosas diferentes y ese es un tema, me ha tocado platicar ya con diferentes SOFOM o SOFOMES, a ver, bajo los términos de la ley orgánica de la Comisión Nacional Bancaria, así como en diferentes órganos normativos de derecho positivo mexicano, las instituciones financieras son todas aquellas que tienen administración de recursos financieros bajo los términos de diferentes regulaciones. Las SOFOMES, lo que cuando se hace referencia a SOFOMES no reguladas, es porque su patrimonio, su esquema patrimonial no está regulado. Eso es una cosa completamente diferente a que se puedan salir por la tangente de decir que no son instituciones financieras porque están reconocidas como instituciones financieras, ¿vale? Entonces, en mi opinión, este, profesional y con base en lo que comenta Samantha en el siguiente comentario, si dicho está en la fracción 5, consideramos que sí es aplicable a las instituciones financieras y cualquier empresa no regulada que otorgue servicios financieros. Coincido plenamente con esa postura. Esa petición expresa de autoridad, no, no sé, ahí,
no está el checklist. No, Sandra, está en la página de peritoinformático.com.mx, perdón. La página de abogainge.com es una página que va a empezar a tener flujo de trabajo para las siguientes semanas. Ahorita, toda la operación que tengo está en la página de peritoinformático.mx. ¿Dónde generamos el registro? Ahorita les pongo la página. Déjenme y lo hago chiquillo. Este registro. ¿Dónde está? Ya lo tenía abierto por acá. Ya lo perdí. La voy a encontrar. ¿Dónde estás? No. Se fue. Voy a detener la grabación, Inge, para tenerla ahora. Sí, voy. Sí. Ahorita me está